Buenas tardes, mi nombre es Aida Milena Martínez Sánchez y vamos a desarrollar en esta ocasión el video de reseña Realismo Mágico de la increíble y triste historia de la Cándida Heredia y su abuela desalmada. Mi grupo está conformado por Cindy Patricia Pérez Contreras, Karen Juliet Piña Pérez, Luisa Fernanda Roballo Ruiz, Mariluz Basto García. Esta obra literaria va dirigida más que todo a un público adulto, especialmente a aquellos que aprecian la literatura surrealista y el realismo mágico. Lo que más o menos contiene la historia es que habla sobre realismo mágico, contexto y realidades sociales, problemáticas sociales, violencia. En este texto vamos a analizar qué es una obra de una realidad social bajo una interpretación guiada por el realismo mágico. En esta obra podemos evidenciar que Heréndida y su abuela desalmada es una obra escrita por el colombiano Gabriel García Márquez en el año 1972, que esta obra se da después de conocer de 2 años. Podemos ver que el autor nos habla de prostitución de menores de edad, de pobreza en la que vive el personaje de esa cultura. Podemos ver también cómo el autor por medio de su obra refleja las problemáticas que se evidencian a diario, el vivir, la realidad que algunos menores de edad están viviendo en su entorno familiar, siendo, digamos, uno de los principales autores de la literatura colombiana y latinoamericana. Esa novela también envuelve al lector mucho en el mundo que no fija límite entre lo que es real y lo que es ficción. Bueno, vamos a hablar de un corto resumen. Cándida es una niña menor de edad, 14 años para ser exactos, 14 años de edad, que es cuidada por la abuela desde que el papá murió, pero la abuela la explota a un grado extremo con los quehaceres de su casa. Su vida cambia pues desde el momento en que se incendió pues la casa de la abuela y que ésta decide cobrarse todo el valor del daño causado por medio de la prostitución o prostituyéndola, donde inicialmente la entrega pues al señor de la tienda del pueblo, quien abusa o la viola, abusa sexualmente de ella. Y así pues sucesivamente pues a lo largo del tiempo. Ella conoce pues el amor en un chico que busca de todas las maneras estar con ella, pero pues desafortunadamente nunca tuvieron un final feliz. El análisis literario que realizamos en esta lectura se basa en el realismo mágico. Este está enmarcado por una perspectiva literaria de realidad y de fantasía. El realismo mágico se caracteriza porque configura uno de los géneros más difíciles de descifrar. Esto es, ya que intenta mostrar la realidad usando varios detalles de fantasía y que a la vez incluye lo irreal como algo realista. En esta historia se manifiesta a través de elementos narrativos. De los más destacados es la presencia de personajes legendarios como la abuela de Heréndida, cuya crueldad y poder sobrenatural la convierten en una figura mítica dentro de la historia. De igual forma, se evidencian eventos extraordinarios en aspectos como cuando Heréndida puede generar electricidad con su cuerpo o cuando aparece un gigantesco incendio que devora todo a su paso, entre otros aspectos. Bueno, continuamos explorando un poco las temáticas presentes en este cuento. Entonces tenemos como principal el abuso infantil a menores, ¿cierto? El abuso de poder, la prostitución infantil, nuevamente, opresión, el maltrato. Resaltamos mucho el contexto cultural que se destaca y las relaciones familiares abusivas. Creemos que las personas cercanas o las familias deberían de ser protectoras de los niños, pero en este caso vemos que es todo lo contrario. Vemos que la misma abuela es la principal abusadora y explotadora
de Cándida en este contexto. Pienso que la principal enseñanza que nos deja este cuento es lo que vivimos a diario, el abuso de poder en la cotidianidad, ya sea por las clases sociales, por las personas con poder económico, por las personas con alto grado de educación. Todas estas personas a veces pueden vulnerar los derechos de las personas menos favorecidas, como las poblaciones indígenas, como las personas con un nivel socioeconómico bajo o con un nivel educativo también bajo. Y el contexto de realismo mágico disfraza un poco toda esta crueldad, no solo dentro del cuento, sino que también lo vemos en nuestro diario vivir. Para mí el autor quería como evadir un poco o lectores perdiéramos de vista un poco todo este maltrato a través de los elementos de realismo mágico. Bueno, el autor busca cautivar al lector con una historia llena de situaciones adversas, reflejando la dura realidad de una región con costumbres arraigadas. Al exponer al abuso de poder y la vulneración de derechos, la narrativa se matiza con elementos de realismo mágico, que hacen que lo mágico parezca cotidiano. Estos cotidianos suavizan la crueldad de la historia y generan intriga, incitando al lector al seguir leyendo para encontrar explicaciones a los fenómenos mágicos. Esta obra es recomendada para lectores que disfrutan las narrativas ricas y poéticas y están interesados en temas profundos como el abuso, la explotación y la búsqueda de la libertad. Las razones para leer esta obra es la calidad narrativa, ya que el autor combina lo fantástico con lo cotidiano. Los temas relevantes en este texto es el abuso y la explotación, el realismo mágico, la libertad y la redención. El contexto cultural representa de manera auténtica y evocadora al mundo latinoamericano. Conclusión, es una obra que invita a la reflexión sobre la naturaleza humana y las injusticias, y es recomendada para quienes buscan una lectura enriquecedora y desafiante. Para terminar, mi experiencia personal, la historia de Cándida Heredia y su abuela desalmada lo envuelve a uno a querer seguir leyendo. Claro está que el contexto de vulneración de derechos en la historia no deja de ser algo triste, pues perturbador. Eso también nos enriquece a conocer sobre la cultura de ciertas regiones, tradiciones, costumbre. En esta historia también podemos ver que hay muchos factores negativos, los cuales se destacan y nos permiten que el lector identificamos problemáticas. También como trabajadores sociales, nos ayuda mucho para ir aprendiendo sobre todo sobre temas social, cultura, actos de maltrato y violencia. También podemos desglosar un poco más la lectura, resaltar aspectos trascendentes, organizarnos como grupo y experimentar nuevas formas de interactuar y realizar actividades sobre la obra. El micrófono. María, el audio. Bajo mi propio punto de vista, podría, pero chicas, nos tomamos más tiempo. Continúo. Bajo mi propio punto de vista, podríamos concluir que en esta novela escrita por el gran autor colombiano Gabriel García Márquez, se observan hechos muy interesantes configurados con el realismo mágico bajo el desarrollo de las realidades sociales y las problemáticas en diferentes contextos sociales, económicos y entre otros, donde se utiliza lo imaginario para desarrollar problemáticas graves por medio de la fantasía y de la exageración. Para nosotras como grupo es importante resaltar que con esta historia evidenciamos temas como abuso infantil, violencia, corrupción y la manera en que los seres humanos apresan la inocencia de los niños con actos violentos y que se ven reflejados en el personaje de Cándida Heredia.
El cuento Cándida Heréndida y su abuela desalmada es una invitación para la población a no ser ajena de todas las problemáticas sociales que se viven a diario, en especial con aquellas poblaciones que son más vulnerables. Por ejemplo, los pueblos indígenas, los niños menores de edad, niños jóvenes y adolescentes, adultos mayores, aunque en este caso la adulta mayor, que era la abuela de Heréndida, era una abusadora, pero hoy día también podemos ver reflejado el abuso hacia estas personas que son vulnerables. Entonces la invitación, pienso yo, es a no ser ajenos a toda esta problemática que vemos a diario y como trabajadores sociales ya nos están preparando no solo con este cuento, sino desde la materia, a ir reconociendo e identificando todas estas problemáticas sociales. Ya por último, luego de analizar este texto, nos permite identificar que la prostitución en menores de edad es una problemática que viene dándose desde hace muchos años y que a pesar de que se ha transformado en algunos aspectos, se sigue dando en diferentes contextos. Y Gracias.